Hola hermanos, hola hermanas, ¿cómo están? Es un placer para mí compartir con ustedes el día de hoy, domingo 17 de diciembre. Esta es nuestra clase de escuela dominical del día de hoy. Como saben, hoy es día de elecciones, así que hemos decidido hacer este pequeño video con la clase para avanzar en algunos temas y igual compartir un poquito de la palabra y estar aprendiendo un poco. Así que es un placer para mí estar con ustedes, poder compartir al menos a través de esta forma. Ya pronto nos veremos de manera presencial. Así que el día de hoy vamos a hacer una clase relativamente corta, eh, dada las circunstancias en las que estamos, dada que estamos por este medio, pero bastante significativa, muy importante dentro de todo este tema del compañerismo del cual hemos estado hablando. Aquí tengo mi mate para compartir con ustedes, así que si bebo de poquito en poquito. eh, sí. Entonces, si se acuerdan, hemos venido hablando acerca del compañerismo. Hemos hablado que el compañerismo, y esto es algo que recalcamos siempre, tiene, eh, viene de la palabra koinonía. Y la palabra koinonía tiene varios significados en el Nuevo Testamento. Está la koinonía como ese compañerismo, esa comunión que vivimos los unos con los otros y que vivimos con Dios. Hay otra manera de expresar koinonía y es referente a un negocio, a una cooperación, a una juntar fuerzas para lograr una meta en específico. Y ese es un tipo de koinonía del cual hemos venido hablando, apoyando al ministerio local, compartiendo las posesiones, participando teniendo parte en la participación del evangelio, en fin. Todo este aspecto de la coinonía es pensando en cómo avanzamos esa gran comisión que Cristo nos dio. Y de hacer discípulos por todas las naciones, eh, bautizándolos y enseñándolos que guarden todas las cosas que yo les mandé. Entonces, en este tipo de coinonía vamos a tocar un tema que quizás es un poquito más eh, es que esa es la parte de la coinonía que menos nos agrada, y que se nos puede hacer muchas veces más difícil. Entonces, voy a compartir mi pantalla dos veces. Primera vez voy a compartir esto para guiarnos. Muy bien. Vamos a estar hablando acerca de compañerismo en el sufrimiento. Entonces, como les dije, no es quizás el tema del compañerismo que más nos agrada. De hecho, muchas veces es difícil. ¿Cómo podemos llevar las cargas los unos de los otros en el sufrimiento? Como siempre recalcamos, todo esto es tomado de este libro, La verdadera comunidad de Jerry Bridges. Ya regresó a mí, si se recuerdan, creo que la última vez les dije que lo había prestado y ahora ya está de regreso. Se los recomiendo, si tienen la oportunidad de comprarlo, porfa, háganlo. Eh, Así que bueno, vamos a hablar un poquito acerca del sufrimiento. Algo que debemos decir de base es que el sufrimiento nos acompaña a lo largo de la vida. No existe una persona que no sufra, que no experimente algún tipo de dolor. Usted, yo, experimentamos dolor. Es parte de la vida humana. Y es parte de la vida humana, de hecho, desde la caída del hombre. Eh, en la caída, en el Génesis, Dios le dice, van a tener dolor, vas a arar la tierra y va a ser doloroso, vas a tener hijos y va a ser doloroso. Entonces el dolor parte desde ahí, pero tiene muchas implicaciones.
Sufrimos porque nuestros cuerpos son decadentes, sufrimos por nuestras malas decisiones, sufrimos a causa del pecado, sufrimos por culpa de otro, y vamos a tocar ese tipo de sufrimiento, el sufrimiento a causa de otros también. Entonces, comencemos. Muy bien. Como siempre comenzamos con un versículo lema o clave en nuestra clase. Y en este caso es Filipenses 3:10, que dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió. Entonces, cuando nos acercamos a esta idea del sufrimiento en el cumplimiento de la gran comisión o en la vida cristiana, nos encontramos frecuentemente con pasajes del apóstol Pablo que son así, como el de Filipenses 3:10, donde parece que Pablo estuviera haciendo una apología al sufrimiento y diciendo, no, el sufrimiento es lo más bacán que hay, eh, yo quiero sufrir como Cristo. Entonces, vamos a meditar un poquito. ¿Qué se refiere Pablo con sufrir como Cristo? Muy bien. Hay, como dije al principio, hay muchas razones por las cuales sufrimos a lo largo de nuestra vida. Podemos sufrir a causa de nuestro cuerpo que se debilita. Podemos sufrir a causa de nuestras malas decisiones. Y ese sufrir a causa de nuestras malas decisiones, la mayoría de las veces, es sufrir a causa del pecado. Entonces, cuando Pablo se refiere a este tipo de sufrimiento, no se refiere a un sufrimiento a causa del pecado, sino a un sufrimiento por identificarse con la causa de Cristo. Y en esto debemos hacer dos aclaraciones. No todos los tipos de sufrimiento son un sufrimiento por la causa correcta. El sufrimiento al que se refiere Pablo a través de la Escritura es el sufrimiento por identificarse como cristiano. Ahora, todos los, eh, todo aquel que no está de acuerdo con mi manera de pensar me lleva a sufrir o me maltrata o me persigue, no necesariamente. Eh, hablamos de sufrimiento o de algún ataque contra nosotros cuando esto implica no eh, no ignorar o no estar de acuerdo con lo que pensamos, sino cuando ya hay un ataque directo por lo que somos. No es ignorar, sino cuando ya la otra persona va directo a atacarnos. Vamos a ver también un poquito más respecto a cómo es la persecución en nuestro entorno. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Dice, sufriendo por la causa de Cristo, la identificación con Cristo y en particular el trabajo a favor de Cristo da como resultado sufrimiento. Entonces, una persona que no trabaja por la causa de Cristo, que no se identifica como cristiano y está sufriendo, probablemente no es alguien que está sufriendo por la causa de Cristo. Entonces requiere dos aspectos de nosotros. Uno, que nos identifiquemos con Cristo y dos, que trabajemos a favor de la causa de Cristo, a favor del cumplimiento de la gran comisión. Si en ese contexto vivimos sufrimiento y vivimos algún tipo de persecución, es un sufrimiento por la causa de Cristo y nos estamos identificando con este sufrimiento que vivía el apóstol Pablo. Si analizamos la vida del apóstol Pablo, nos encontramos que a lo largo de su vida, después de su conversión, vivió mucha persecución. Desde que llegó, lo perseguían en Damasco,
tuvo que huir, muchas veces fue azotado con látigo. De hecho, en 2 de Corintios nos describe cómo es el sufrimiento que él vivía varias veces. Eh, experimentó hambre, tuvo un naufragio, estuvo preso, eh, estuvo en varios periodos preso. De hecho, el pasaje que leímos lo escribe Pablo desde la prisión romana. Entonces, él dice, yo estoy sufriendo por la causa de Cristo. Entonces, toda identificación con la vida cristiana y con el trabajo para Cristo nos va a llevar a algún tipo de sufrimiento. No necesariamente tiene que ser a causa de otros, muchas veces son sufrimientos circunstanciales, pero también asociados a la causa de Cristo. Como dije, esta idea de nuestros cuerpos que se debilitan, entregar nuestra vida a Cristo para cumplir su gran comisión, también requiere un gran esfuerzo físico. Entonces, es interesante porque cuando analizamos esto, nos lleva a pensar, ¿qué es una vida abundante? En Juan 10, Jesús nos dijo que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué es realmente una vida abundante? Y aquí tenemos dos visiones, quizás una visión más moderna. eh, para nosotros, una vida abundante es una vida que no tiene sufrimiento, una vida que tiene, podríamos hacer un listado, una vida que tiene todas las cosas a su alcance, que no le falta nada, lo que necesite, al menos lo que necesite, siempre va a estar. Salud, educación, eh, lujo, puede ser. Eh, entonces, ¿qué significa tener realmente una vida abundante? Porque cuando vamos a la escritura y cuando vemos al apóstol Pablo, para él su idea de vida abundante es una vida que disfruta el el ser resucitado con Cristo y el vivir eh, aún los sufrimientos del cumplir la gran comisión por la causa de Cristo. Entonces, ¿cuál es mi idea? Y es algo que le animo a que piensen, de una vida abundante. Eh, la vida que Jesús nos prometió, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, eh, es una vida que nos lleva al sufrimiento. Y es extraño esto, ¿no? Como quizá se contrapone una idea de la otra. Bien, eh, quiero eh, dejar hasta acá esta presentación y quiero avanzar un poquito más en cómo podemos nosotros, usted y yo, identificarnos eh, la, con el sufrimiento. Y bueno, el, nosotros vivimos sufrimiento si cumplimos la gran comisión. Pero también, o parte de lo que hemos hablado en estos temas, es acerca de la comunión. ¿Cómo podemos tener comunión, comunidad con aquellos que están en sufrimiento? ¿Hay cristianos que están sufriendo ahorita? Sí, y de eso quiero que hablemos y cómo podemos tener comunión con ellos. Muy bien, entonces para esto quiero eh, tomar recordar algo que ya hemos expuesto varias veces en la iglesia y es el trabajo de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es una organización internacional que se encarga de dar a conocer, ayudar y proteger a cristianos que están siendo perseguidos alrededor del mundo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la persecución y de la persecución como causante del sufrimiento, porque los hermanos son perseguidos a causa de Cristo.
Entonces, bueno, bajo la pregunta, ¿hay cristianos que están sufriendo? Estas son las estadísticas de la lista mundial de persecución, Puertas Abiertas, año tras año, lanza una lista de los países que están siendo perseguidos y para el 2023, o las que teníamos durante este 2023, es que hay más de 360 millones de cristianos que sufren persecución o discriminación a causa de su fe. Imagínense, 360 millones de cristianos. Si lo llevamos a una comparativa con nosotros, ¿cuántos somos en Chile? 21 millones, algo así. Imagínense, esto es al menos 15 veces la cantidad, toda la población de Chile, es la cantidad de cristianos que sufren persecución. Ahora, eh, ¿recuerdan lo que hablamos? ¿Qué es el sufrimiento? La persecución ocurre a consecuencia de la identificación de una persona con Cristo, de identificarse con la causa de Cristo. Entonces, acá debemos recalcar de que todas las personas, si a mí llegan y me lanzan, estoy predicando el otro día en la calle y me lanzan una piedra, eh, podemos decir que estoy siendo perseguido por la causa de Cristo. Sí, es algo personal, es algo más individual. Si en el trabajo me dejan de hablar porque soy cristiano, es un tipo de persecución. Pero cuando hablamos de persecución en los países, hablamos de un modelo sistemático en el cual el gobierno, la familia, la sociedad rechaza a los cristianos. Esta persecución muchas veces viene desde gobiernos totalitarios, como el caso de Corea del Norte, donde el gobierno es un gobierno comunista que no acepta expresiones de fe y los cristianos son perseguidos porque son vistos como un peligro. Eh, Viene muchas veces desde las mismas familias, eh, como es el caso de países como Egipto, de países islámicos, en los cuales cuando una persona acepta a Cristo y se vuelve cristiano, todo su núcleo familiar lo rechaza y lo saca de la familia. Eh, Puede darse a causa de grupos armados irregulares, no necesariamente del gobierno, sino como el caso de Fadi, que sobrevivió a 5 ataques de Boko Haram. Eh, Boko Haram es un grupo terrorista y, y bueno, es una de las causas de persecución también. Puede darse, no, puede darse en la manera no solo de encarcelamiento, sino también de prohibiciones para compartir el evangelio, como es el caso de Marruecos, donde está permitido ser cristiano, está permitido eh, tener una iglesia, pero está prohibido compartir la fe, está prohibido crear nueva iglesia. Entonces, ahí donde en esos lugares donde el sistema sofoca a los cristianos para que no crezcan, es un tipo de persecución. Algo interesante para recalcar acá es que la mayor parte de la población cristiana del mundo vive en algún país donde hay persecución. Si no devolvemos, gran parte de los cristianos o muchos cristianos se encuentran en India, en China, donde las poblaciones son muy grandes, por lo tanto la cantidad de cristianos también son bastante grandes. Algo para recalcar acá es que en Latinoamérica hay varios países que enfrentan persecución. Uno es Colombia, el otro es México, Nicaragua y Cuba. Entonces son 4 países en América Latina donde hay hermanos que están siendo perseguidos a causa de su fe. Algo para recalcar acá es que millones de cristianos en países como China, Corea del Norte,
nunca en su vida han experimentado libertad religiosa. Pero algo que debemos decir es que disfrutan la libertad en Cristo. Algo que siempre me conmueve es pensar y escuchar, he escuchado muchas veces que los hermanos en estos países perseguidos no oran por ellos mismos, sino que oran por nosotros. Oran para que Dios nos fortalezca cuando venga la persecución a nosotros. Y es que ellos entienden que ser parte del cuerpo de Cristo, vivir en esta comunión, implica que voy a ser perseguido a causa de mi fe. Ahora, en nuestro caso, en Chile, somos parte de una minoría privilegiada. Eh, Somos parte de una minoría privilegiada de todo el cuerpo de Cristo. De todo el cuerpo de Cristo somos parte de una minoría la cual no sufre persecución. eh, o no sufrimos el mismo tipo de persecución. Sin duda, cuando te rechazan por ser cristiano, es un tipo de persecución o de rechazo a causa de la fe. Bien. Eh, pero, sin duda, seguimos siendo parte de una minoría privilegiada. ¿Cómo surge Puertas Abiertas? Y con esto quiero ya ir cerrando. Surge a causa eh, de el deseo que Dios le puso a un hermano holandés, de nombre Andrés, el hermano Andrés, eh, de ir eh, al otro lado de la cortina de hierro, a la Rusia comunista, a la Unión Soviética, para llevar Biblia, porque se dio cuenta que no, que había libertad, entre comillas, pero que no tenían Biblia, que la iglesia estaba sofocada. Y Dios le puso este pasaje en su corazón: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Entonces, ¿cómo? Y desde ahí, Puertas Abiertas comienza, ya van más de 65 años, sirviendo a la familia de la fe. Entonces, quiero acá hacer una pausa y dejar algunos aspectos prácticos que podemos realizar. Debemos decir eh, que es necesario que nos identifiquemos con aquellos hermanos que están viviendo persecución, que están sufriendo. Esa es parte de vivir la verdadera comunidad. Ahora, ¿cómo podemos servir a los hermanos que están siendo perseguidos? ¿Cómo sirvo a mi hermano en China que está siendo perseguido? Y para eso Dios nos dejó una herramienta poderosa que nos conecta, y es la oración. He estado meditando mucho acerca de la oración y creo que la oración tiene un poder sanador, a causa del poder de Dios, sin duda. Pero cuando oramos, cosas pasan. Pero la oración tiene algo muy lindo y muy característico, y es que la oración nos hace sentir acompañados. Cuando estamos con alguien, le decimos: ¿sabes qué? Quiero orar por ti. Lo hace sentir acompañado. Le enviamos un mensaje de texto a ese hermano que quizás está sufriendo a causa de su cuerpo, a causa de malas decisiones, eh, a causa de otros que nos hacen daño. Cuando le enviamos un mensajito diciéndole: estoy orando por ti, o cuando oro por él, la persona se siente acompañada. Entonces, ¿cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos vivir comunidad con los hermanos de la iglesia perseguida? Orando por ellos. Así que yo quiero dejarle, para finalizar, un desafío. Junto a este video, les voy a compartir la página de Puertas Abiertas. Ahí pueden explorar los diferentes países. Le animo a que durante la semana tome un país, vea las peticiones de oración de los hermanos que piden lo mismo
hermano de la iglesia perseguida y toma al menos 5 minutos. Puede ser 5 minutos un día o un minuto cada día para orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, por aquellos que hoy están sufriendo a causa de Cristo. Ahora, debo dejar en claro que el día de mañana los perseguidos podemos ser nosotros. Vivimos en un mundo cambiante, volátil, entonces mañana podemos ser nosotros y va a haber otros que nos van a acompañar. Así que quiero tomar un momentito, hacer una oración y vamos a la siguiente parte. Señor, te doy gracias porque nos permites vivir en un país privilegiado, Señor, donde compartir la fe, la libertad de culto está permitida, Señor. Padre, eh, gracias porque aún tenemos un día nacional de las iglesias evangélicas. Señor, gracias por las libertades que nos da, pero te pido por cada uno de mis hermanos que sufre persecución. Padre, ayúdales, Señor. Guárdalos, Señor. Y en estas cárceles frías, sé tú protegiéndolos. Los que quizás han perdido todo, Señor, a causa de un grupo terrorista, a causa de una comunidad que les destruyó la iglesia, las casas. Señor, sé tú permitiéndole tener todo lo que necesita. Padre, gracias por el amor ferviente de cada uno de los hermanos de la iglesia perseguida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes eh, hoy, o si lo veo durante la semana, también ha sido un placer compartir con ustedes, animarles a ir a ejercer nuestro derecho ciudadano a votar, a elegir eh, con sabiduría. Así que es un placer. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.